Bueno, pues finalmente nos encontramos ya tomando un cafecito con mi querida amiga Pilar González. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias. Yo encantada de platicar contigo. Oye, qué gusto tenerte aquí porque hemos conversado en varias ocasiones. Eres una periodista conocida, no solamente en Aguascalientes, sino también a nivel nacional. Yo creo que hasta internacional. Sé que eres modesta, no te gusta mucho hablar de eso, pero pues también de pronto dicen que lo que no se mide no se cuantifica. Pero lo primero que yo te quisiera preguntar, por si alguna persona que nos esté viendo en este momento no te conoce todavía, ¿quién es Pilar González? ¿Dónde nace? ¿Y por qué decides tú ser periodista? Pero además de un tema así como muy especial. Así es, gracias. Pues mira, soy Pilar González, yo nací en Jalostotitlán, Jalisco. Nací realmente en Guadalajara, pero fue nada más el parto y regresamos a Jalos. De padres tamaulipecos. Mi padre viene a hacer un servicio social como médico a Jalos y bueno, se casa con mamá en Tampico, regresan los dos acá a Jalos a vivir, en donde se empieza a hacer un trabajo importante por la cultura, sobre todo del pueblo, por ayudar. Mi papá era médico, entonces de alguna manera hay esa formación muy pegada a la cultura, que eso es padrísimo porque pues en la casa existió casi que la primera biblioteca del pueblo, ¿no? Okay. Era muy halagador y que los propios, así es, porque fue hablando de Jalos. Cuando yo tenía 16 años, pues no tenía yo a dónde ir a la preparatoria, no había un bachillerato ahí, entonces que si Guadalajara, que si Aguascalientes, alguna vez acompañé a mi papá acá y en una de los trayectos me dice, ¿qué te parece si te vienes a vivir acá? Y desde los 16 años estoy aquí, vine a una casa de asistencia, comencé mi parte académica ya de media superior y superior acá. ¿Qué jovencita? En un Aguascalientes todavía muy distinto, familiar, diferente, muy chiquito, muy acogedor todavía, en el que te podías estabilizar relativamente pronto. ¿Cómo de qué años hablamos? Hablamos del 83, más o menos, 1983, 86, por ahí. Que fue la prepa. Después de ahí, me gustaba mucho la medicina, porque yo veía el servicio, a mí me gustaba mucho servir, pero me di cuenta por mi papá, que era un asunto que atrapaba mucho. Yo no tuve papá en Navidades, en cumpleaños y demás. Entonces dije, algo en el que se pueda servir, pero que no sea la medicina. No quiero repetir el mismo esquema. Así es. Entonces, pues lo hice, por causas de un maestro que falló mucho en clases en la prepa, el de comunicación, me puse a estudiar comunicación y dije, creo que puede ser por aquí. Y decidí hacerlo. Estudié en la universidad, medios masivos, en aquel entonces eran medios masivos de comunicación, y bueno, seguí la posibilidad. Primero empecé a escribir en el periódico El Heraldo, empecé a escribir semanalmente de una manera... me dieron la oportunidad de hacer unos editoriales. Okay. Escribí como 4 años. ¿De qué periódico hablamos? En El Heraldo. El Heraldo, sí, perdón. Y ya de ahí en adelante, pues tuve la oportunidad de trabajar en algún momento en el Estado, en la Federación, en Cedesol, lo que era programación y presupuesto en un principio, sí, luego pasó a ser Cedesol. Y ya de ahí, pues me enfoqué en las épocas de gobernador de Barberena. De Otto Granados. Y bueno, resulta que un día muere mi papá y decido ir a San Luis Potosí, porque yo decía, necesito un periodismo más fuerte. Yo veía que aquí era mucho boletín, que era diferente a lo que yo quería. Yo quería crear, yo quería hacer, y no había tanta posibilidad en aquel entonces. Estamos hablando que yo estaba además muy chavita. Y llegó el momento en el que dije, bueno, vámonos a emprender a otro lado. Me fui a San Luis Potosí, y allá en San Luis aprendí un tipo de periodismo muy distinto, más combativo. Nos pedían... Nos esforzaban mucho a hacer cosas interesantes, hacer investigación, más tranquilo, o sea, y entonces allá fui a aprender, igual que como llegué aquí, a un lugar a donde no conocía, a un lugar que fui a explorar, que fui a conocer y que pues lo siento entrañable en este momento, ¿no? Me gusta mucho San Luis. Fue una cuna de cómo yo empecé la línea de la investigación como tal.
regreso a Aguascalientes en un asunto de casi que de nostalgia, porque me vuelvo a encontrar con el director del Heraldo y me dice, ¿qué estás haciendo ya sola? El director que duró muchísimos regrésate, años, ¿no? Regrésate. ¿Hablamos de Asunción? De Asunción. Regrésate, me dio la oportunidad de trabajar de nuevo y bueno, por circunstancias, primero trabajé el área regional, después empecé a cubrir los espacios de los descansos de los compañeros, entonces tuve la oportunidad de conocer de todo. Okay. Y finalmente, por circunstancias, me dice, vas a cubrir la fuente policíaca. Estamos hablando de 1992, 93, en el que pido yo que me den la oportunidad de 7 días para estudiar, porque yo soy gente que no me gustan las cosas por encima, y por circunstancias no se pudo. Ese mismo día en la noche yo ya estaba trabajando policíaca. Me declaro que duré como 8 o 10 días con boletines nada más, entendiéndole, porque la sección policíaca es complicada. Debe serlo. Complicada porque no más es en la actualidad. Porque no es lo que no es mostrar el hecho como tal, sino no investigar la otra parte. Política, no es el evento social ni cultural, sino así algo es. Que te da una responsabilidad importante al saber cómo decirlo, buscando todo el tiempo proteger a la víctima. La víctima no es nada más la que le acontece alguna situación, sino el entorno, ¿verdad? Entonces hay que cuidar, o sea, el periodismo debe de tener ese sentido humano y es importante que lo tengamos así muy en cuenta y que los compañeros lo analicen y lo trabajen, porque sí, el periodismo de investigación criminal al que después ya me dedico al 100%, es una serie de sentimientos de todo tipo. ¿Por qué? Porque tratas con las víctimas, por ejemplo, tratas con madres con gente desaparecida, o sea, las mamás de los desaparecidos. Al momento de trabajar con ellos, tú tienes que tener la empatía y tienes que tener el respeto por ellos. Yo he escuchado de gentes de instituciones que les dicen, pero ¿para qué los buscas si ya pasó tanto tiempo? Entonces, no, tenemos que cuidarnos como sociedad. Dentro de los trabajos de investigación que yo he realizado, creo que... ¿Cuántos años tenemos en todo este tema? Más de 30. 30. Más de 30 años. Y bueno, ahorita tengo 7 libros publicados precisamente de investigaciones en las que tardo a veces hasta 5 o 6 años para realizar, porque el tema es enterar a quien me lee, a quien me hace el favor de leer, enterarlos de toda la posibilidad que tuvo un tema, ¿sí? O sea, hay que entrevistar a uno, hay que entrevistar al otro, hay que ir a campo. Siempre me gusta mucho llegar a los lugares, observar, oler, desarrollar los sentidos. El periodismo es eso, desarrollarte en pues todos los... Eres más como investigadora, ¿no? Porque sí. Periodismo, uno dice, bueno, es una nota, escribo, narro un evento, pero en esto, que es la criminología que está metida. Es el periodismo de investigación criminal. Siguiendo el hilo de algo para seguirlo contando, ¿no? Así es. Y de hecho, te vuelves una especie de policía. O sea, cuando claro, en este caso, porque luego ya te conviertes en el que busca y en ocasiones tienes mucho más información que el propio policía, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando un caso en el que de la fiscalía me mandan a llamar y me dicen, préstame tu investigación, porque yo ya tengo se coadyuva precisamente para que haya una justicia. O sea, yo siempre busco la verdad y la justicia dentro de los casos. ¿Cómo es que a una mujer le llama la atención esto hace 3 décadas, cuando pues, normalmente deberías estar dedicada quizás a otra cosa? ¿Dónde se da ese clic que tú dices, a mí me gusta esto no solamente por periodismo, por vivir de ello, sino por lo que significa, ¿no? Creo que lo que me llevó a pensar el por qué hacerlo fue esto. En algún momento tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que mató a un hermano de sangre. Wow. Entonces este señor, en aquel entonces nos permitían hablar con ellos, todo, se podía. Y como periodistas. Y yo le pregunté, le dije, ¿lo volvería a hacer dentro de todo lo que las preguntas? Y él me dice, sí. Y a mí me sorprende porque era un hermano de sangre. Entonces dije, a ver, ¿qué historia tiene que haber? Tiene que haber una historia, claro, para que haya llegado a esta circunstancia. Y a eso me dedico desde entonces. Sin justificar un delito, tenemos que saber las historias que hay detrás de ellos. Sí, porque, no es decir, bueno, con razón. Que ya la maté porque tuve ganas. No, o sea, siempre hay una historia, sí, pero no vamos a justificar el hecho.
¿sí? Sino que vamos a tratar de entender como sociedad en qué estamos mal o qué se está haciendo mal, porque después de tanto tiempo de investigación, yo saco una conclusión ahorita. Digo, bueno, como sociedad creo que involucionamos, ¿sí? ¿Por qué involucionamos? Porque un delito que se cometió hace 135 años se sigue cometiendo día con día en este momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como sociedad nos tenemos que revisar y decir qué queremos hacer de nosotros. Oye, pero fíjate, independientemente de esto que nos podemos cuestionar como sociedad, me llama la atención el hecho de que tú puedes investigar, o mejor dicho, investigas, y que incluso puedes llegar a compartir lo que tú sabes con las autoridades correspondientes en cada uno de los casos, pero tú como periodista no eres fiscal, no eres juez, tú puedes entender o encontrar algo, pero si no lo llevan a cabo, lo hacen, ya no es un tema tuyo. Me imagino que eso también debe de significar un reto, o lo significó en su momento, ¿verdad? Es un reto, pero para eso tienes que hacer el trabajo completo. Okay. ¿Sí? Para eso le tienes que dar voz a los que puedan darse voz. ¿Por qué? Porque tú cometiste un delito, ok, pero tú fuiste el que recibió el delito, ok. Entonces tienes que darle la voz a todos y dejar que el lector, porque pues a mí todo lo que yo hago es por escrito, entonces que el lector sea el que evalúe y tenga un criterio, porque yo una de las cosas que trabajo es que busco, más que trabajo, que busco es que la gente tenga criterio propio, claro, que no se dejen llevar por lo que se dice o por lo que sino que haya un criterio para que en el fondo se tomen las decisiones mejores como sociedad. Que vayan de la mano para que cada uno vaya tomando la conclusión que quiere, independientemente que crea o no en la autoridad. Exactamente. Pilar, ¿me permites hacer una pausa? Con todo gusto. Enseguida estamos de regreso. Bueno, pues nos encontramos aquí en Patio Catedral disfrutando de un excelente café y sobre todo de una excelente charla con una periodista muy conocida en Aguascalientes, Pilar González, que nos comentabas, bueno, todavía no te he comentado tanto ese tema de los retos. Me imagino que has de haber sido incómoda en algún momento, quizá para directores de periódicos, para los familiares de un lado o de otro, porque como diciendo, y esta muchachita, o esta jovencita, o esta mujer que anda metiendo las narices en algo que a lo mejor más deberías informar que pasó un hecho, pero no meterte en la investigación. ¿Cómo es que se da todo este entramado? Pues es que el tema es que te vuelves incómodo. O sea, cuando buscas la verdad y cuando te metes realmente en la investigación, te vuelves incómodo para mucha gente. Sí. Entonces, es por eso por lo que yo tomo el periodismo de investigación criminal independiente. Yo soy independiente, tan independiente que no he tenido la oportunidad ni siquiera de que alguien me diga, oye, yo quiero publicarte, ¿sí? Yo quiero trabajar contigo en una publicación. Después de tanto año, yo lo que hago es busco un préstamo y el préstamo hace que yo publique y la publicación se recupera. O sea, porque te vuelves incómodo. Las verdades pesan en las conciencias o sea, llega a haber corrupciones, llega a haber incomodidades. ¿Por qué? Pues porque hay relaciones que ahí medio se entraman y claro, se ensucian, ¿no? Evidentemente lo que tiene que ver con una situación complicada como la privación de la libertad de alguien, ¿no? Así es. Envuelve mucha tenebra, ¿no? Así es. Hay cosas que ocultar o que en algunos de mis trabajos, pues sí tuve observaciones importantes por parte del gobierno para que yo ya no siguiera trabajando. Recomendaciones de hoy, pero bueno, no, o sea, creo que pues cada quien tiene su papel. El asunto es no desistir de lo que tú crees y de la vocación que tú tienes, porque yo lo veo. Llevas 30 años. Así es. ¿Hubo algún momento en el que dijeras, híjole, te dio temor? No temor, he tenido algunas situaciones. Por ser mujer, joven, que te siguiera. Fíjate que es algo que yo tuve dentro del tiempo del que trabajé en la sección policíaca, porque fíjate, hace poco tiempo supe que yo fui la primera mujer que trabajó en la sección policíaca en Aguascalientes. Yo eso no lo sabía. La primera mujer. Y en su momento yo tenía guardias de policías judiciales afuera de la casa. ¿Para cuidarte o para vigilarte? Pues para vigilarme, porque pues que no me cuidaba a nadie. O sea, pero yo creo que también es una virtud el que no tengo miedo. Creo que es algo que va inherente ahí. Los veo. ¿En algún momento que pensaras y dijeras, mejor ya le cambio al rubro? Decidí cuando fui mamá, esperar un poco a que crecieran las chicas. Creo que junto con ello, pues obviamente seguí trabajando, investigando, pero sí le bajé un poquito.
porque siempre fui muy intrépida, siempre fui muy... pues no dejaba, porque yo tuve violencias importantes de parte de funcionarios, ¿sí? Desde ponerme cheques, ponle los ceros que quieras, y hasta película, ¿no? ponle los ceros que quieras, pero pues los ceros no eran alcanzables para lo que yo quería. Entonces, vamos, lo rompí. O sea, tuve muchas situaciones que ahora digo, qué bárbara. O sea, sí, qué arrojada, no, qué aventada, sí, no me di nunca las consecuencias cuando no tenía las hijas. Después de que eres mamá ya cambia un poquito el sentido, pero creo que he formado 2 mujeres igual de fuertes. O sea, necesitamos gente fuerte en la sociedad para ¿Qué edad poder... tienen tus hijas? Una tiene 28 y la otra tiene 20. Ok. Y entonces lo importante aquí ya es que son mujeres fuertes, decididas a defender lo que cada quien cree, que eso es lo más importante, creo yo, ¿no? O sea, dejarles el valor para que tengan esa parte funcional dentro de ellas, de tomar una decisión, y de que si te equivocas, pues qué bueno, te equivocaste, ya aprendiste, entonces hay que retomar. O sea, no nos debemos de quedar en donde si esas violencias las hubo, hay incomodidades. Ahorita hay alguna que otra que sí, por algún caso que traigo, pero... Aparte has tocado historias, porque yo te he entrevistado, hemos conversado en otros momentos, y de pronto traes historias que sucedieron hace X cantidad de años. Sí. Pues ya como para qué, es algo que ya pasó. Pero esas personas que fueron protagonistas de esa circunstancia, pues merecen tener, no sé si un final tranquilo o feliz, de decir, bueno, al menos alguien se preocupó por nosotros y llegamos a una conclusión. Aquí, por ejemplo, en el caso más reciente de Macaria, es el libro más, o sea, es la que tiene más años, pues. ¿De cuántos años hablamos? De 134 años. Macaria es el caso de una niña que fue violentada, fue raptada, violentada, y en la violencia fue ultimada, ¿no? Es un caso de 1891 que sucede aquí en Aguascalientes. Pero aquí lo interesante es hacer la analogía de ese caso lo tenemos que ver con los ojos de aquel entonces para entenderle. Correcto. En este entonces. Totalmente diferente. Y como en ese entonces vuelve a pasar lo mismo con otras circunstancias, yo lo que hice fue hacer un estudio de, entra la violencia vicaria en este caso. Hice un estudio y solicité ante el Congreso, tengo una iniciativa para que se regule o para que se empate con la ley nacional, con la ley federal, el tema de la sanción. Porque la violencia vicaria es la violencia que ejerce el hombre a la mujer por medio de los hijos. El hijo es el objeto. Entonces tenemos que cuidar. Es la violencia vicaria, fíjate que no lo tenía yo tan claro. Así es. Entonces, la violencia que ejerce el hombre en contra de la mujer por medio de los hijos. Así es. Amenazas, te los quito, me los llevo. Y el tema es cómo le hago daño a partir de los hijos. Y los hijos se convierten en objeto, y eso es lo más triste del caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahorita estoy contenta, creo ya viene, ya se va a votar por esa iniciativa. Todavía la mejoraron más de lo que nosotros presentamos, y eso se me hace excelente, y creo que eso es lo que debemos de hacer, o sea, que nuestro trabajo no quede en un libro. Yo trato de que los libros los podemos exhibir. Por ejemplo, Macaria en 2 años tuvo 42 presentaciones, ya no tengo ningún libro, o sea, ya ahorita ya es pláticas las que puedo ir a dar. ¿Por qué? Porque es concientizar a la gente. Hablar de presentaciones no es que necesariamente hagas una presentación del libro 42 veces, sino que acudes a foros en los que llevas el libro, hablas de la investigación. Así es. Y de las conclusiones a las que sigues llegando. Así es, y nos hacemos presento el libro, pero además viene gente especialista en los temas. Siempre viene gente a acompañar y a arropar el tema para que la persona que te escuche se lleve algo importante. No oiga solamente la visión de la autora, no, exactamente, es sumar, Entonces, es interesante ver, por ejemplo, cómo mis libros, afortunadamente los he presentado muchas veces. El del infierno para llegar al cielo, por ejemplo, lleva 52 presentaciones, pero en 10 años, y Macaria 42 en 2, o sea, sí es importante llegar a la sociedad, buscar buscar que tu trabajo sirva de algo. ¿Y por qué a la gente, en esta época actual de redes sociales, de tanta información, certera o no, de pronto le interesaría o le interesa conocer qué es lo que pasó hace X cantidad de años? Porque se están repitiendo las circunstancias, los delitos. Todo. Así es, se están repitiendo, pero el trabajo no es únicamente presentar un delito. Yo estoy presentando un contexto, cómo era Aguascalientes. Yo quiero que la gente sepa cómo era Aguascalientes, cómo se vivía en Aguascalientes. Fotografías. Así es. Y viene una segunda parte donde ya presento
la parte jurídica completa. Ya tengo afortunadamente todos los expedientes de un caso que comienza en 1891 y que por fortuna encontré el último expediente de 1906. O sea, ya puedo platicar la historia completita de qué fue lo que sucedió y qué pasó con el asesino de la niña. Okay. Sé dónde quedó y sé a qué se dedicaba finalmente. Entonces, es investigarte. Llevo 8 años en esta investigación. Ahora, yo sé que acudes a muchos foros a nivel importante, esta es tu cámara, no te preocupes, a nivel importante, nacionales e internacionales. Cuéntame, coloquios y todo, ¿quién te invita, por qué te invitan y para qué te invitan? Bueno, estoy por participar el día 27 y 28 de este mes, de agosto. Estamos en agosto del 2025. Así es, en el segundo coloquio internacional, la importancia de los archivos históricos dentro de la parte judicial. Es súper importante rescatar, o sea, ¿por qué? Porque estamos viendo que el país y los países de Latinoamérica sobre todo han vivido las mismas violencias. Entonces, ¿qué se está rescatando? Se está rescatando la historia, estamos exponiendo la historia. Aquí lo que a mí me agrada de que pues se concursa para llegar ahí, ¿sí? Y dentro del concurso, bueno, pues yo he sido elegida 2 ocasiones, en el primero y en la segunda edición, y en este caso a mí me da mucho gusto que yo soy la única periodista, son puros historiadores y yo soy la única periodista, y eso está interesante porque estamos también dándole el lugar al periodismo. O sea, sí debe haber investigación, sí o sí debe haber investigación para que haya un periodismo real, para que haya la presencia de una circunstancia que vivimos constante, aunque sea dolorosa, que la sepamos mostrar, que sepamos comunicar de manera asertiva, que no sea nada más el hecho de exponer un caso y dejarlo ahí, o sea, hasta dónde llega y cómo penetra dentro de la sociedad y cómo se puede revertir de acuerdo a las decisiones que se puedan tomar. Seguramente por los antecedentes que tienen contigo, de todo lo que haces, es por eso que te siguen invitando y hay tantas presentaciones, charlas, conferencias, como se le quiera llamar. ¿Actualmente estás trabajando en algo nuevo, diferente? Estoy terminando el siguiente libro de Macaria, porque resulta que cuando yo rescato este expediente lo hago si hablamos de primera, segunda y tercera parte, encontré yo la segunda parte, ¿sí? Y el tema de la segunda parte es que pues no estaba completo. Entonces, ahora ya tengo la historia completa. He tenido la oportunidad de hacer un análisis incluso de quiénes eran las personas. En aquel entonces se hace una sentencia de pena de muerte en Aguascalientes y hay una apelación interesante en la que dicen, bueno, no le vamos a dar la pena de muerte porque era indígena. Entonces, como era indígena, no tenía la razón suficiente para entender lo que estaba haciendo. Claro, habría que irnos al contexto. Al contexto Voy a tener que invitarte a otro programa porque desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo en pero te invitaré nuevamente para que hables y nos cuentes esa segunda parte que seguramente es muy interesante. Yo ya he leído tu libro, vale mucho la pena. Muchísimas gracias, Pilar, por haber estado con nosotros. Gracias, hasta luego. Y gracias a ustedes por el favor de su atención. Recuerde que nos vemos la próxima. Hasta pronto. Y salud. Salud.